Existe una mezcla que puedes preparar en tu cocina esta tarde por menos de 2 euros, con 3 ingredientes que probablemente ya tienes en el armario. Cuando la viertes correctamente sobre tierra muerta, esa tierra seca, compactada, que se siente como polvo entre los dedos, pasa algo que la industria agroquímica pasó 80 años asegurándose de que nadie recordara. En menos de 24 horas, si alumbras el suelo con una linterna después del anochecer, vas a ver ondulaciones moviéndose bajo la superficie. Cientos de ellas, avanzando, construyendo. Lombrices que no estaban ahí la noche anterior, atraídas desde metros de distancia por una señal química, que imita exactamente lo que sus quimioreceptores han evolucionado para buscar durante 400 millones de años. No es magia. No es folclore de abuela. Es bioquímica elemental que un agrónomo brasileño documentó en 1939 en el Valle del Paraíba. Y lo que pasó entre 1945 y 1955 con ese descubrimiento es una de las historias comerciales más frías del siglo XX. Quédate, porque en los próximos 20 minutos te voy a enseñar la fórmula exacta. ¿Por qué funciona al nivel molecular? ¿Por qué fue deliberadamente reemplazada por una industria de 200.000 millones de dólares? ¿Y cómo aplicarla este fin de semana para ver lombrices en tu jardín antes del amanecer del lunes? Un agrónomo brasileño llamado Hélio Braga está recorriendo pequeñas fincas familiares documentando prácticas agrícolas tradicionales. Es una época de transición en América Latina. Los fertilizantes químicos industriales apenas empiezan a aparecer. Son caros, son raros, y los agricultores pobres no tienen acceso a ellos, así que siguen usando lo que sus abuelos les enseñaron. Y Braga presencia algo que lo deja sin palabras. Ve a un agricultor preparar una mezcla fermentada, dulce, con aroma penetrante. Lo ve verter esa mezcla sobre un bancal específico, seleccionado deliberadamente entre varios idénticos. Regresa unas horas después y descubre que ese bancal, solo ese, está cubierto de lombrices. Cientos. Algunas incluso saliendo parcialmente a la superficie. Lombrices que hasta esa mañana estaban dispersas por metros y metros de suelo circundante y que de pronto habían convergido exactamente sobre el bancal tratado como si alguien las hubiera llamado por nombre. Braga documenta el fenómeno en cuadernos de campo que la Escuela Superior de Agricultura, Luis de Queiroz, conservaría décadas después. Pero no es el único lugar del mundo donde esto está pasando ese year. En Pensilvania y Ohio, comunidades Amish están usando métodos biológicos casi idénticos. En el sur de Italia, pequeños agricultores calabreses preparan fermentos parecidos antes de plantar tomates. Distintos continentes, distintos idiomas, distintas culturas. El mismo principio. Village. Cuando alimentas la vida del suelo, el suelo alimenta la cosecha. Y entonces llega la guerra. Y aquí es donde la historia se pone fría. Entre 1940 y 1945, solo Estados Unidos construyó 10 plantas nuevas de nitrato de amonio, dedicadas exclusivamente a producir explosivos militares. Village. Esas plantas alcanzaron una capacidad combinada de aproximadamente 900.000 toneladas métricas anuales. No para agricultura, para bombas. Nitrato de amonio que caía sobre Dresde, Hamburgo, Tokio. Village. Cuando la guerra terminó en septiembre de 1945, los contratos gubernamentales se cancelaron de golpe. Las plantas siguieron ahí. Las cadenas de producción seguían ahí. Y las empresas químicas, DuPont, Dow, Monsanto, se enfrentaron al mismo dilema que un ejército sin guerra. En 1947, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos autorizó formalmente la reconversión de esas plantas de munición a producción de fertilizantes agrícolas. El mismo nitrato de amonio que hacía explotar barrios enteros, ahora embolsado, rebautizado y vendido a agricultores. Village. La campaña de marketing fue brillante. Entre 1947 y 1955, enviaron agrónomos a recorrer puerta por puerta las granjas rurales de todo el país, enseñando la agricultura científica. Village. El DDT, usado durante la guerra para despiojar a los soldados, se reempaquetó como la respuesta milagrosa contra las plagas agrícolas y se roció por avionetas sobre millones de hectáreas. Village. Los métodos biológicos, el fermento de Braga, las técnicas Amish, fueron sistemáticamente etiquetados como atrasados, supersticiones de campesinos, poco científicos. No fueron prohibidos. Simplemente dejaron de enseñarse.
En una generación, desaparecieron de los planes de estudio agrícolas. Village. En 2 generaciones, la mayoría de los agricultores ya ni siquiera sabían que habían existido. Village. Y aquí está lo que nadie dice en voz alta. La industria entendía una verdad incómoda de la que no podía sacar beneficio. El suelo vivo no crea clientes recurrentes. Village. Si tu tierra está llena de lombrices y mantiene su propia fertilidad cada temporada, eres un mal cliente. Village. Si tu tierra está muerta, adicta a dosis crecientes de fertilizante sintético para compensar el deterioro biológico que ese mismo fertilizante causa, eres un cliente perfecto. De por vida. Village. Si has notado que tu jardín se vuelve más duro cada año, que necesitas más fertilizante cada temporada para obtener los mismos resultados mediocres que el año pasado. Village. Y que a pesar de seguir religiosamente las instrucciones de las bolsas, tu suelo parece empeorar en lugar de mejorar. Suscríbete al canal. Village. Porque lo que viene en los próximos 5 minutos explica exactamente por qué ese ciclo fue diseñado para atraparte. Village. Y por qué una mezcla de 2 euros puede sacarte de él permanentemente. Village. Para entender por qué esto es tan peligroso para la industria, hay que entender exactamente qué hacen las lombrices con el suelo. No lo que te enseñaron en el colegio. Village. Lo que las empresas químicas saben y no incluyen en sus folletos. Village. Las deposiciones de lombriz contienen entre 5 y 11 veces más nitrógeno, fósforo y potasio biodisponibles que el suelo circundante. 5 a 11 veces. Village. Eso no es una estimación optimista de gurú de jardinería. Es el rango confirmado por análisis repetidos del USDA y del Rothamsted Research Institute. Village. Y la palabra clave aquí es biodisponibles. Los nutrientes vienen ligados a coloides microbianos que las raíces absorben directamente. Village. Sin los problemas de salinización y toxicidad que causa el fertilizante sintético. Village. Traduce eso al lenguaje de un director financiero de una empresa química. Cada 100 lombrices que se establecen permanentemente en un metro cuadrado de jardín reducen la demanda proyectada de fertilizante NPK en un 70%. Village. Una población saludable de lombrices no es una ventaja secundaria. Es un competidor directo. Un competidor que trabaja gratis. Se autorreplica. No puede ser patentado. Village. Por eso la siguiente parte, cómo exactamente se consigue que lleguen, es la parte que importa. Y la respuesta está en una molécula invisible. Village. Las lombrices no deambulan aleatoriamente por el suelo. Son organismos con quimioreceptores distribuidos por toda la superficie de su cuerpo. Village. Capaces de detectar variaciones de concentración de gases específicos en partes por millón. 400 millones de años de evolución han calibrado esos receptores. Village. Para buscar una señal muy particular. Un aumento localizado de dióxido de carbono acompañado de compuestos orgánicos volátiles. Village. Esa señal significa una cosa específica para una lombriz. Actividad microbiana explosiva. Bacterias multiplicándose. Comida blanda. Humedad atrapada. Refugio inmediato. Village. Y esa señal es exactamente lo que produce la mezcla del protocolo 1939. Cuando combinas melaza de caña, que aporta carbohidratos complejos y minerales traza, Village. Con levadura seca de panadería, que actúa como catalizador vivo, desencadenas una fermentación rapidísima. Village. En menos de 1 hora empiezas a oler algo característico. Un aroma dulce y ácido al mismo tiempo, con notas de sidra joven y pan recién salido del horno. No es perfume. Village. Son los compuestos volátiles escapando del cubo. Si pudieras verlo a escala microscópica, verías columnas invisibles de CO2 saliendo en espiral de la superficie del líquido, cada burbuja que revienta liberando un paquete químico completo. Village. Cuando viertes esa mezcla sobre el suelo, algo hermoso pasa bajo tierra. Las burbujas no se detienen al tocar la superficie. Migran hacia abajo y hacia los lados a través de los capilares existentes, impregnando la humedad del suelo en un radio que puede alcanzar varios metros alrededor del punto de aplicación. Para una lombriz que está a 2 metros de distancia, enterrada en suelo pobre y compactado, esa señal química llega como una campana sonando bajo tierra. La pluma de CO2 le dice, aquí, ahora,
comida blanda y compañía microbiana. Y la lombriz empieza a moverse hacia la fuente. Mientras tanto, en la superficie aplicada, los azúcares alimentan a las bacterias nativas. Las bacterias se multiplican explosivamente. Bajo condiciones óptimas, pueden duplicar su población cada 20 minutos, cubriendo las partículas de materia orgánica con biopelículas ricas en enzimas digestivas. Esas enzimas ablandan la celulosa y la lignina, liberando más compuestos volátiles que amplifican aún más la señal química. Es un efecto cascada. La primera hora aumenta geométricamente la intensidad de la baliza biológica. Para cuando anochece, la señal ha cubierto un volumen de suelo mucho mayor que el que tú regaste. Para cuando amanece, las primeras lombrices ya están llegando. Ahora, hay dos cosas sobre este mecanismo que deberías saber antes de que te dé la receta exacta, porque aquí es donde la historia deja de ser de 1939 y empieza a ser de 2022. Porque esto no se quedó como teoría perdida. En 2018, investigadores del Departamento de Ecología del Suelo de la Universidad Federal de Viçosa, en el mismo estado donde Helio Braga documentó el fenómeno original, publicaron un estudio controlado en la revista Applied Soil Ecology, titulado, traduzco del inglés, Atracción de oligochaeta mediante gradientes de CO2 inducidos por fermentación sacarolítica en suelos tropicales degradados. El estudio, dirigido por el Dr. Rafael Cardoso y su equipo, comparó 12 parcelas de 5 metros cuadrados cada una en suelo compactado y biológicamente pobre. A 6 parcelas se les aplicó una solución fermentada de melaza y levadura, prácticamente idéntica a la que Braga había descrito 80 años antes. A las otras 6, agua simple. Como control, los resultados fueron documentados con muestreos de monolito cada 24 horas. En las parcelas tratadas, la densidad de lombrices detectables aumentó un promedio del 380% a las 48 horas, 3,8 veces más lombrices. En algunas parcelas específicas, el aumento alcanzó el 700%. Las parcelas de control, regadas solo con agua, no mostraron ningún cambio estadísticamente significativo. En Pensilvania, granjas regenerativas como Rodale Institute, fundada en 1947 y considerada la institución pionera de la investigación orgánica en Estados Unidos, han documentado durante las últimas 2 décadas que las aplicaciones fermentadas de melaza, como parte de sus programas de cover crop, aumentan las poblaciones de lombrices hasta en un 40% por temporada. En Alemania, el canal de YouTube Gartenfräulein documentó en 2021 un experimento de un año en un huerto urbano de Múnich con resultados fotográficos que acumularon 6 millones de visualizaciones. La ciencia ya no está en discusión. El método funciona reproduciblemente y funciona con los ingredientes más baratos del supermercado. Así que aquí está la fórmula exacta. Empieza con un cubo limpio de 20 litros de agua. Si usas agua del grifo de ciudad, déjala reposar destapada durante toda la noche antes de empezar. 12 horas de reposo son suficientes para que el cloro, diseñado específicamente para matar microorganismos, se evapore casi por completo. Si intentas saltarte este paso, estás matando los organismos vivos antes de empezar. Cuando el agua esté lista, caliéntala hasta que esté tibia al tacto. Idealmente entre 30 y 35 grados centígrados. Si no tienes termómetro, la regla es simple. Debe sentirse como agua de ducha cómoda, ni caliente ni fría. Demasiado caliente matas las levaduras. Demasiado fría la reacción se queda dormida. 20 cucharaditas para el cubo entero. No uses azúcar blanco refinado como sustituto principal. La melaza aporta minerales críticos al cóctel: hierro, potasio, azufre, magnesio, calcio, que sustentan la actividad enzimática y prolongan la duración activa varias horas más. Añade una cucharadita colmada de levadura seca de panadería. La levadura común para hacer pan casero funciona perfectamente, junto con media taza de azúcar moreno crudo. El azúcar le da a los microbios un arranque rápido. La levadura sostiene la fermentación durante horas. Si quieres potenciar la señal aún más, añade una cucharada de vinagre de sidra de manzana o un chorrito de aguardiente de caña. Algunos jardineros añaden pozos de café usados. El nitrógeno residual y la acidez suave hacen la mezcla aún más biológicamente atractiva. Remueve hasta disolver completamente. Deja reposar el cubo en un lugar cálido y sombreado,
durante 1 o 2 horas. Pronto notarás un aroma profundo, terroso, como a bodega de vino artesanal, y una espuma ligera formándose. Esa espuma es tu señal visual. La mezcla está viva y lista. No viertas la mezcla al sol del mediodía. Nunca. La radiación ultravioleta directa mata la actividad microbiana que acabas de construir. Espera a la media tarde, al atardecer o al amanecer del día siguiente. El suelo debe estar fresco. Vierte directamente sobre el suelo alrededor de la zona radicular de tus plantas, no sobre las hojas. No como pulverización. Directamente al suelo, en la base, donde el líquido pueda penetrar hacia abajo. Y ahora paciencia. Las primeras horas la superficie no mostrará nada visible. A medida que cae la tarde y llega la noche, la señal empieza a desplazarse. Si sales con una linterna unas horas después del anochecer, podrás notar las primeras evidencias. Pequeños movimientos, ondulaciones tenues, desplazamientos sutiles. Eso no es tu imaginación. Es la fuerza laboral subterránea llegando. A la mañana siguiente encontrarás muchísima más actividad que el día anterior. En suelo gravemente degradado puede tardar hasta 48 horas. En un jardín normal, 24. Pero espera, porque aquí es donde la mayoría de los jardineros arruinan todo lo que acaban de construir. Para el tercer día, si no haces exactamente 3 cosas más, las lombrices que acaban de llegar se habrán ido otra vez. Habrán venido a visitar y se habrán marchado. Y el 90% de la gente que prueba este método una vez y se queja de que no funciona a largo plazo, comete exactamente las mismas 3 trampas fatales. Estas son: Trampa 1. Suelo desnudo. Las lombrices abandonan rápidamente un suelo que se calienta demasiado, se seca demasiado o está expuesto a la radiación directa. Si la superficie donde aplicaste la mezcla está desnuda bajo el sol, para el tercer día habrán huido. La solución no es opcional. Aplica inmediatamente después del tratamiento una capa generosa de acolchado orgánico. Hojas secas, paja, corteza triturada, restos de poda, serrín envejecido. Entre 5 y 8 centímetros de grosor. Ese acolchado actúa como manta protectora. Modera la temperatura, frena la evaporación, mantiene la humedad donde debe estar y les da a las lombrices un entorno estable. Con la mezcla atrayéndolas y el acolchado dándoles hogar, la población se sostiene sola. Trampa 2. Cavar profundo. Cuando las lombrices se establecen, pasan días y semanas construyendo redes complejas, de canales verticales que pueden alcanzar 1,5 metros de profundidad. Una sola pasada agresiva con motocultor o azada destruye en segundos lo que tardaron meses en construir. Si necesitas aflojar un bancal, usa horca de jardín y levanta suavemente sin voltear el perfil. Deja que las lombrices hagan el arado. Es exactamente para lo que fueron diseñadas por la evolución y lo hacen mejor que cualquier máquina. Trampa 3. Y esta es la menos conocida pero la más peligrosa. No todas las lombrices son amigas. En los años 30, en Baltimore, Maryland, científicos identificaron una especie muy diferente. No una que construye el suelo, sino una que lo destruye. Se la conoce como lombriz saltarina, del género Amintas, invasora agresiva originaria de Asia Oriental. Cuando usas un atrayente biológico fuerte como esta fórmula, no solo atraes a las constructoras, también puedes estar influyendo en el movimiento de invasoras si están presentes. Así que hay que distinguirlas. Las aliadas que queremos son la lombriz roja, Eisenia fetida, y la lombriz nocturna de galería profunda, Lumbricus terrestris. Movimiento calmado, metódico, excavación vertical, clitelo oscuro y ligeramente elevado. Son las constructoras. Las saltarinas son diferentes. Si levantas una y empieza a sacudirse violentamente, a retorcerse, a saltar como serpiente, esa es la señal. Clítelo pálido, casi blanco lechoso, envolviendo el cuerpo de forma lisa. No excavan en profundidad. Se alimentan agresivamente en la capa superficial, consumiendo la hojarasca que protege humedad. Dejan atrás algo que parece pozos de café triturados. Suelo inestable, incapaz de retener agua. Si encuentras saltarinas, no las muevas a pilas de compost. No compartas tierra con otros jardineros. No las lleves a otros bancales. Retíralas, sumérgelas en agua con jabón para matarlas. Y tira el contenido a basura sellada. Estamos invitando a las constructoras, no a las destructoras. Hay algo más profundo escondido en esta mezcla de 2 euros. Mira el modelo agrícola que la mayoría hemos heredado.
Primero el suelo se explota, se expone, se desnuda. Entonces nos dicen que la respuesta es comprar algo más. Fertilizante para reemplazar la fertilidad perdida. Pesticidas para combatir el desequilibrio que el monocultivo creó. Fungicidas para las enfermedades que aparecen cuando el ecosistema colapsa. Y más productos cada temporada para mantener de pie un sistema que cada año se debilita más. Gasto constante, intervención constante, dependencia constante. Y la tragedia es que millones de jardineros y agricultores han llegado a creer que esto es normal, que así es como la agricultura funciona, que tu suelo es un contenedor vacío que debes llenar con productos comprados. Pero la forma antigua, la que Helio Braga documentó en 1939, la que las comunidades Amish nunca abandonaron, la que los campesinos calabreses, los monjes japoneses, los agricultores andinos y las abuelas de cada tradición agrícola preservaron durante milenios, estaba construida sobre una idea completamente diferente. Estaba construida sobre leer la tierra, entender la descomposición, respetar la vida microbiana, trabajar con los procesos naturales en lugar de contra ellos. Ese tipo de sabiduría no viene en una bolsa brillante, no depende de una marca, no requiere suscripción anual, y una vez que la aprendes, nadie te la puede quitar. Por eso algo tan simple como azúcar, levadura y melaza importa tanto. Son ingredientes humildes, casi ridículos por su sencillez, pero representan un cambio profundo de mentalidad. Dejas de tratar a la tierra como recipiente vacío y empiezas a tratarla como sistema vivo que responde cuando le das las señales correctas. Y cuando el suelo cobra vida verdaderamente, los beneficios se extienden mucho más allá de una cosecha. Retiene humedad durante la sequía. Drena con gracia durante la lluvia. Amortigua el estrés climático. Sostiene nutrición más completa. Ya no estás cultivando verduras. Estás reconstruyendo resiliencia. Hay un universo entero escondido en un solo puñado de tierra. La fertilidad real no empieza en una fábrica. Empieza bajo tierra, en la relación viva entre microbios, materia orgánica, humedad, raíces y las criaturas que convierten la muerte otra vez en vida. Y ahora tú tienes una forma simple de empezar a despertar ese mundo. La tierra todavía escucha. Todavía responde al respeto. Todavía contesta cuando trabajamos con ella en lugar de contra ella. Así que la pregunta es simple. ¿Vas a prepararla esta semana? ¿Vas a verterla en tu suelo y ver qué responde desde abajo? Cuéntamelo en los comentarios cuando veas las primeras ondulaciones bajo la linterna. Si este viaje cambió la forma en que miras tu jardín, comparte el vídeo con alguien que lleva años peleando con su suelo sin entender por qué. La próxima cámara se abre pronto. Helio Braga sabía. Las abuelas sabían. Ahora tú también.